Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en compañía de un increíble atleta y ahora entrenador. Se llama Luis Miguel Martín Berlanas. Para quien no le conozcáis, pues bueno, comentaros que ha sido 2 veces atleta olímpico, donde quedó quinto en las Olimpiadas de Sydney y también quinto en las Olimpiadas de Atenas en el 2004. Ahora mismo es entrenador de atletismo, entre otros de nuestro atleta del club, Yago Rojo, con el que pudo compartir muchísimos de esos entrenamientos para esa maratón de Valencia del pasado mes de diciembre. Pudiste acompañarle en todos esos kilómetros súper importantes, en esas tiradas largas, donde Yago en Valencia hizo 2:9:55. Luismi no es solo entrenador, también sigue siendo atleta, no corre a esos ritmos de su gran época, pero sigue volando en la pista, donde hace no mucho hiciste 8:38, si no recuerdo mal, en pista cubierta. A tus 49 años, permíteme decirte que eso es envidiable y que es el sueño de muchos a la edad que sea, ¿no? Siempre has estado muy vinculado con Nike, siempre en tu carrera deportiva como atleta y ahora como entrenador, siempre has estado muy vinculado a esta marca y has tenido el privilegio de recibir la zapatilla de la que hoy vamos a hablar, la Nike Invisible Run Flyknit. Llevas ya más o menos un mes con la zapatilla. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, ya está más que testada porque aquí la tengo y se ve como, bueno, pues tiene sus restitos de barro. Hoy mismo he estado en el campo con ella, corriendo con un amigo, haciendo unas pocas cuestas y un ritmo controlado. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque a priori la zapatilla lo primero que ofrece es un aspecto pues como muy tanque, muy barco, que dicen algunos. Una zapatilla que va a ser muy pesada, pero hoy por hoy con los materiales que están sacando las marcas, la verdad es que consiguen unos pesos muy contenidos. Hace muchos años una zapatilla con este aspecto, pues no sé, se acercaría probablemente a los 380 gramos tal vez, o 350, y yo creo que ahora está escasamente en los 300, ¿no? En este número mío, que es un 9,5 USA, y me han gustado mucho, la verdad. Quizá, como digo, el aspecto parece que va a ser una zapatilla peor de lo que es, o menos polivalente, mejor dicho, pero yo creo que yo ahora mismo peso unos 67, 68 kilos y lo cierto es que me las he puesto para correr muy lento y para correr más rápido. Entonces, creo que es una zapatilla sorprendentemente polivalente, sorprendentemente para mí. Yo, como dices, he tenido el privilegio de ser piloto probador aquí en España de ellas, junto con otros 3 o 4 corredores, y a mí me gusta mucho. He corrido con ellas para calentamientos y hoy, por ejemplo, en ese ritmo controlado, pues ha habido algún kilómetro que ha ido a 3,5, con lo cual pues la zapatilla responde. Además, en un uso mixto. Evidentemente la suela, aquí la podemos ver que no es una suela tradicional, es una novedad bastante, podríamos decir, de la marca, con este taqueado muy, muy pequeño, que nos puede indicar que tal vez pues iría muy bien para asfalto, pero en tierra con un poquito de humedad como era hoy cerca del río aquí en Madrid, pues lo cierto es que se ha comportado bastante bien. Es evidente que no será lo mismo pues en zonas con piedras, pero en estos terrenos que las he usado, sí, desde luego. Y, y bueno, pues me ha sorprendido mucho lo cómodas que son. Eso es la principal característica que les veo. Lo primero que, a ver, evidentemente esto es como lo de la primera impresión es lo que cuenta, o pórtate bien, que solamente hay una oportunidad para tener una buena impresión, una primera buena impresión. Pues estas, desde luego, cumplen con eso, porque yo decía un día que porque tengo ya unas para estar en casa, si no podía estar en casa con esta, porque son comodísimas. Entonces, eh, llama eso la atención, porque están muy, muy amortiguadas, están muy protegidas por todo el collarín, la lengüeta es comodísima, los cordones aparentemente son un poco gordos, pero como están huecos y además no resbalan, pues la zapatilla no se desata y se queda fija, que a mí me gusta mucho eso. Tal cual la dejas, pues terminas el rodaje de 15 kilómetros o lo que sea, sigue igual. Sí, de Eso es atarla solo una vez. exactamente. Y luego el tejido, el upper, pues parece un poco más tosco, más vasto que, por ejemplo, el de la React, por poner un ejemplo, o ya no digamos el de las 4% de hace 2 años o 3. Es un tejido un poco
más fuerte y yo creo que va a ser una zapatilla bastante durable, en mi opinión. Y eso sí, a bote pronto, con la primera pregunta, es lo que se me ocurre decirte. Con la primera pregunta que casi me has contestado a todas las que tengo preparadas. Yo tengo aquí la versión de chica, es una zapatilla que, bueno, en su ficha técnica tengo aquí apuntado que más o menos pesa, pues como tú bien indicabas, unos 300 gramos, todo va a depender de la talla, no es lo mismo un 40 que un 45, pero bueno, sí, en esa talla tuya, ese 9 y medio americano, estamos rondando los 300 gramos, cosa que para una zapatilla de estas características, preparadas para nuestro día a día, para sumar kilómetros con una amortiguación brutal, llegar a ese peso de unos 300 gramos era antes muy, muy difícil. Ahora con sus nuevas tecnologías, que es todo el Zoom X, que quiero que se vea por aquí claramente, todo el Zoom X en la mediasuela, un collarín, como bien indicabas, mucho más acolchado, o muy, muy acolchado, porque esta es un modelo nuevo, el upper, que es el tejido Flyknit, donde tú bien indicabas que hacía ya años las 4%, era un Flyknit muy estilo calcetín, demasiado elástico. Este es un upper, un Flyknit mucho más fuerte, donde creo que nos va a indicar que la zapatilla nos va a sujetar siempre, ¿no? Vamos a tener siempre esa sensación de agarre. Luego la parte trasera, donde tenemos aquí esta pieza que recorre toda la parte trasera, yo creo que para facilitar toda aquella persona que caiga en la parte trasera del talón, pues siempre para poder tener el pie bien sujeto, bien agarrado desde el minuto 1. Técnicamente hablando, también podemos decir que es una zapatilla de 9 milímetros de drop. ¿Qué es el drop? Hay gente que todavía no sabe qué es el drop. El drop podríamos decir que es el tacón, la diferencia que hay de la parte trasera del talón al suelo y de la parte de metatarsos al suelo. Ese efecto tacón, ese drop, en este caso estamos hablando de 9 milímetros. Casi todas las marcas meten para zapatillas de uso diario, de suma de kilómetros, suelen meter entre 6, 8, 10 e incluso 12. Aquí estamos hablando de un drop de 9. A mí, yo no la he podido testar como tú, pero sí que la he podido sentir un poco y es verdad que es una zapatilla increíblemente cómoda. Te la pones y enseguida ves que la amortiguación que aporta es brutal. Me gustaría tener una para poderla meter unos cuantos kilómetros y justamente sentir todo eso que nos comentas. ¿Para qué tipo de entrenamientos tenía preparado preguntarte? Ya nos has dicho que es una zapatilla súper polivalente, pero supongo que aunque sea una zapatilla que se mueva muy bien a ritmos de 3-5, como ha sido hoy en tu caso, también es una zapatilla que sobre todo está pensada para ritmos algo más altos como 3:40, 4 o 4:30, ¿no? Totalmente, Javi, porque, a ver, sí que es verdad que hay corredores y corredores, evidentemente. Yo antes he indicado el peso en el que estoy para que también el espectador pues, pueda hacerse una idea de por dónde van los tiros, pero realmente podría ser incluso para determinados corredores una zapatilla incluso para competir, porque esa comodidad que estábamos diciendo tú y yo a veces no se traduce en reactividad, claro, porque se queda, digamos que absorbe demasiado tu impulso y se queda ahí la zapatilla. En cambio, claro, el Zoom X, que como bien has indicado, está muy generosamente distribuido en esta zapatilla, pues tiene una reactividad importante, está más que testado eso. Entonces, eso le hace una zapatilla que cuando le das, cuando le pides caña, te la devuelve, te la devuelve. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor no tiene ese tacto que podemos notar en unas zapatillas de asfalto puras y duras de competición, Sí. pero en rendimiento no creo que diste mucho de algunos modelos que están concebidos para la competición precisamente por ese Zoom X y por esa construcción de la zapatilla en ese ligero balancín que tal vez hace que la transición de la pisada sea más rápida y muy cómoda. Al balancín te refieres a la curvatura que trabaja en su parte Sí, eso es. sí. Entonces, yo creo que para el que entra de metatarso, pues tiene muy buena respuesta porque la zapatilla es muy estable, es bastante ancha y claro, si no fuese tan ancha, pero con esta densidad tan blanda que tiene, pues probablemente la zapatilla sería un poco inestable. Exacto. Pero yo creo que han conseguido un buen equilibrio y que era una de las dudas que yo tenía cuando la saqué de la caja. Pero claro, al pensar que tanto Zoom X es un compuesto tan blandito, a ver si lo podemos ver ahí, ¿no? Que es un compuesto tan sí, se ve blandito perfectamente, claro. que puede crear quizá un poco de esa sensación de inestabilidad, ¿no? Como que la zapatilla Claro. puede moverse un poco, sobre todo por ese terreno irregular, pero sí es verdad que Y por otra parte, talón claro, metatarso apoya en gran parte, ¿no?
Exactamente, y además la pieza esta que tiene estabiliza bastante para aquel que entre mucho más de talón. Y como decía, pues esta construcción en balancín también probablemente hace que la transición de la pisada sea bastante más ágil y aprovechándose un poco de esa reactividad que proporciona el Zoom X. De modo que yo creo que es una zapatilla, como decía, polivalente, pero hombre, para gente de un buen rendimiento, gente que corre muy rápido, pues probablemente no la vayan a usar demasiado para ese tipo de trabajo, para trabajos rápidos, pero sí una zapatilla para días que necesitas un poco de descanso. Corres un cross, al día siguiente, pues es una zapatilla perfecta para al día siguiente tener un confort y que las piernas no se vean demasiado comprometidas, que ya lo estuvieron ayer con el cross, ¿no? Entonces, es un poco yo creo que la idea para lo que las veo yo concebidas. Insistiendo en que probablemente gente de mayor peso, pues a partir de 75-80 kilos, pues probablemente podría ser una zapatilla perfectamente para correr con mucho confort y con mucha protección y con un buen rendimiento en carreras pues, de 10 kilómetros, media maratón o incluso maratón. Incluso para entrenamientos diarios, después de tu experiencia de unos 350 kilómetros que ya le tienes hechas a esas, ¿crees que yo, de hecho, 90 kilos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además tienen el lema este de, bueno, porque están concebidas, que ya lo sacaron con las React, ¿no? Concebidas para mantener al corredor corriendo, ¿no? Que es lo que los corredores siempre queremos estar corriendo cuando nos apetezca, que suele ser bastante a menudo. Vamos, que no queremos estar lesionados. Entonces, claro, evidentemente parece un eslogan como muy ambicioso, ¿no? Porque evitar lesiones es lo que siempre una marca quiere, ¿no? Rendimiento y evitar lesiones. Pero yo creo que con este diseño de zapatillas se están acercando bastante a eso, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una buena compañera para como yo digo, para todo trote. Es una zapatilla a priori de zapatilla neutra, no tiene absolutamente ninguna diferencia en su parte interna que en su parte externa, no tiene ninguna pieza, por así decir, pieza estabilizadora. No está pensada para aquella persona que a la hora de caer y poner todo su peso encima de ella, la pronación, pues en teoría no tiene ese refuerzo para el pronador. Aún así, ¿qué sensación te da siendo una zapatilla totalmente neutra? ¿La has visto? Hemos hablado antes de que gracias a su geometría y a su anchura, tanto en el talón como en el metatarso, te ha proporcionado gran estabilidad. Pero si fueras, yo sé que tú eres neutro, pero si fueras una persona, por ejemplo, de 80 kilos y de pronación, ¿crees que es una zapatilla que le podría, en cierta manera, todavía soportar y sujetar esa pronación? A ver, honestamente no sé hasta qué punto aguantaría una pronación muy marcada el Zoom X recibiendo todo el tiempo el peso aquí dentro, como tú decías, esa torsión y ese peso. Eso lo desconozco. Pero yo creo que por construcción está bastante bien logrado no quiero engañar a nadie, pero a lo mejor para todo tipo de corredores, porque esta pieza de plástico estabiliza mucho y la construcción también, como volvemos a decir por tercera vez, es bastante ancha, con lo cual da mucha estabilidad y creo que aguantaría bastante bien. Creo que aguantaría bastante bien, pero claro, habría que ver a una persona de 90 kilos, un corredor habitual, que los hay, y que tenga una pronación muy marcada, a ver cómo aguantaría. Generalmente este tipo de corredores, salvo que sea una zapatilla con super control, pues tipo las Structure o, en fin, otras marcas que tienen otras zapatillas para eso, las demás las van a liquidar en poco tiempo, tú lo sabes muy bien. Sí. Pero yo creo que esta zapatilla creo que aguantaría muy bien. En cuanto a durabilidad, en general, considero que por tal como está hecha y como decía antes, por el upper, el Flyknit este tan fuerte, creo que va a durar bastante. Es la sensación que me da. Yo, como decías antes, la he hecho unos 350 kilómetros. La zapatilla está intacta, faltaría más. O sea, no, yo creo que le quedan por lo menos... yo considero que a esta zapatilla le podría hacer 1000 kilómetros perfectamente sin perder sus características. Me da la sensación, pero tampoco tengo la bola de cristal. Lo veremos, cuando vaya pasando los kilómetros lo veremos.
Como te decía, has contestado en mi primera pregunta prácticamente a todas las que tenía preparadas. Aquí tenía apuntado que para qué superficie crees que es una zapatilla más indicada. Como bien comentabas, los taquitos en la suela son unos taquitos muy chiquititos que yo creo, no lo sé, ahora nos lo confirmas, yo creo que van a tener buen agarre y buena tracción, sobre todo en tierra, ya sea tierra húmeda, que si es tierra húmeda mejor, y si es tierra seca pero muy bien prensada, también, gracias a esos pequeños taquitos. ¿Para qué superficie crees tú que es perfecta esta zapatilla? Pues para asfalto seco van de lujo, en asfalto seco van fenomenal. El que esté acostumbrado a correr en pista, por ejemplo, que mucha gente de los que nos estén viendo probablemente no estén muy acostumbrados a correr en pista, con lo cual este dato tampoco les va a aportar demasiado. Pero tú, por ejemplo, si lo sabes, normalmente los que estamos acostumbrados a correr en pista tenemos muy presente esa sensación de terreno, ese de tocar el pie en el suelo, y ya cuando estás en forma ni te cuento, eso es impagable. Eso ya. Y con esta zapatilla, a ese tacto tan amortiguado junto con el sintético de la pista, digamos que habría que acostumbrarse. Pero por supuesto, en cuanto a agarre, de lujo. En hierba van fenomenal, en hierba artificial, que ahora hoy por hoy en muchas pistas hay esta superficie, van muy bien. Y en tierra seca o en tierra húmeda van muy bien, porque en tierra seca ya las he probado también y van fenomenal. Como te digo, en zonas donde haya muchas piedras o haya muchos regueros, que ya no es cuestión de la superficie en sí, sino de la propia la superficie que no está homogénea, pues ahí la zapatilla sí que se vuelve un poco loca, lógicamente, porque no está pensada, no es una zapatilla de trail. Claro. Entonces, ahí sí que, como yo digo, se vuelve un poco loca y empieza pues a moverse para todos lados dentro de lo blanda que es la zapatilla. Pero en cambio el pie no se mueve. Claro, el pie no se mueve. Yo he corrido rápido haciendo curvas de 90 grados o incluso más, un poco más cerradas, y agarra muy bien tanto el pie dentro de la zapatilla, que es algo muy importante, como en la propia superficie. Donde no lo he probado todavía es en asfalto mojado, por ejemplo, que no hay demasiadas zapatillas que agarren bien en asfalto mojado, las cosas como son. Pero esta no lo sé. Encontrar ese caucho que tenga ese grip, ¿no? Para ese terreno. Claro. Esta no lo sé todavía porque no lo he probado en asfalto mojado. Pero en tierra húmeda van impresionantes, en tierra seca también. Y en las otras superficies que he dicho, de pista o hierba artificial, lo mismo. Pues Luismi, creo que nos ha quedado a todos clarísimo que es una zapatilla muy, muy amortiguada gracias a toda su cantidad de Zoom X, esa gran tecnología que sacó hace años Nike para, en principio, sus zapatillas más rápidas, sus zapatillas de competición. Por lo tanto, eso, zapatilla increíblemente amortiguada. Pese a toda esta amortiguación y construcción, es una zapatilla ligera, más o menos unos 300 gramos. Y sobre todo, lo que a mí más me ha llegado de todo lo que nos has comentado es que es una zapatilla muy polivalente, tanto para personas que pueden ser como tú, de unos 66, 67 kilos, hasta incluso 90, podemos tenerla como zapatilla de uso diario o, dependiendo del ritmo, pero hoy tú mismo la has podido mover en ritmos de 3,5 el kilómetro. Por lo tanto, es una zapatilla muy, muy polivalente. Ahora solo queda que llegue a las tiendas, creo que se lanzan a partir del día 18 de este mes, el próximo jueves. Obviamente estarán en todas nuestras tiendas, estarán en bikila.com disponibles. En tiendas la ventaja es que las podemos probar y sentir, así que ya sabéis, a partir del jueves. Y nada, Luismi, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tus sensaciones, tu experiencia con ellas y por compartir este ratito con nosotros. Gracias a mis amigos de Bikila y saludos, salud y kilómetros a todos. Muchas gracias, Luismi.